buenas noches, Yoli, un placer estar contigo. Igualmente, qué gusto saludarte. Oye, primero, ¿cuál es tu lectura de esta información que proporciona hoy el fiscal general de la República respecto a la solicitud de extradición que ha hecho en al menos 4 ocasiones del Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos, en su momento la administración de Joe Biden? Mira, yo creo que me imagino que es el trámite que tendría que hacer la administración Sheinbaum en este caso. Pero me quedan muchas dudas todavía sobre este tema. Primero, si la Fiscalía está convencida de que fue un secuestro, como probablemente lo fue, ¿por qué no siguió el proceso legal contra los personajes involucrados en ese secuestro? Y no estoy hablando solamente de Joaquín Guzmán López, que supuestamente sería quien lo habría llevado ahí, sino sobre la Fiscalía de Sinaloa, sobre esa reunión que se supone se iba a realizar entre Melesio Cuen y el gobernador Rocha, sobre los personajes que montaron esa trama para tratar de cambiar la versión sobre el asesinato de Melesio Cuen. Entonces, me parece que hay mucho que no sabemos todavía sobre lo que realmente sucedió. Si fue un secuestro y las autoridades están convencidas de que fue un secuestro, tendrían que darnos la información dura al respecto. El propio fiscal hoy dice en algún momento que todavía no tienen toda esa información. Y luego me parece que es un conflicto entre la lectura legal que se le tiene que dar a este tema y las posibilidades reales. Yo no veo absolutamente ninguna posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos vaya a entregar al Mayo Zambada. Para ellos, aquel 25 de julio, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron en un avión a territorio estadounidense. Ellos tenían varias órdenes de aprehensión, tiene 17 cargos el Mayo Zambada, y lo detuvieron. Desde ese punto de vista veo muy difícil, primero, que reconozcan que hubo un secuestro, y segundo, que lo vayan a entregar. Lo ves difícil. Oye, si te pones imposible, lo veo, mi amiga. Claro, imposible. Quisiéramos, tú eres experto en el tema y conoces muy bien las líneas de sangre entre las familias que de alguna manera han sido originarias de los cárteles del narcotráfico, pero también las líneas de información que pueden haber entregado, por ejemplo, los herederos del Mayo Zambada, y cuál podría ser en todo caso el escenario en caso de que el Mayo efectivamente trate de negociar con el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento se supone que no ha entregado información, nombres, vínculos, las redes de corrupción, pero ¿ves posible que pudiera acudir a este recurso? Sí, por supuesto que lo veo posible, y la verdad es que es muy poco lo que sabemos realmente fuera de las distintas versiones sobre todo este caso. Hay versiones incluso contradictorias de que si ya está negociando un acuerdo de culpabilidad o no. En ese sentido, hay que recordar que el hijo y el hermano del Mayo son testigos protegidos en Estados Unidos, y el hijo, el Vicentillo, ya está en libertad, incluso desde hace ya bastante tiempo. Participaron los dos en acusaciones contra el Chapo. El Vicentillo es el ahijado del Chapo. Participaron en el juicio contra el Chapo. De ahí ahí surge el verdadero enfrentamiento entre los chapitos y el Mayo Zambada, y participaron también en el juicio de García Luna. Entonces, no tiene por qué ser descabellado. El abogado del Mayo Zambada es el mismo abogado de Vicentillo, de su hijo. Entonces, la posibilidad ahí está. No sabemos si eso ya ocurrió o ocurrirá en los próximos días, pero lo sabremos muy pronto. El 22 de abril es la próxima audiencia del Mayo Zambada, que se fue postergando hasta esa fecha, y para entonces sabremos seguramente si hubo ese acuerdo de culpabilidad o no. Y antes incluso tendremos, creo que es el 19 y el 31 de marzo, las comparecencias de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López en la Corte de Chicago, que también tendrán que dar su versión sobre cómo llegó, sobre todo Joaquín, a los Estados Unidos, que tampoco la sabemos hasta este momento.
En todo caso, ¿ves algún escenario para estar configurando líneas de investigación para funcionarios locales, estatales o incluso federales, expresidentes mexicanos, bajo la mira ya del gobierno de Estados Unidos? Mira, yo creo que el gobierno, la actual administración está haciendo un buen trabajo en seguridad, en términos de decomisos, detenciones, los golpes que se le han dado, sobre todo al cártel de los Chapitos, son muy importantes. Pero creo también que si no hay investigaciones que vayan al ámbito político, de complicidades y de protección a estos cárteles, ese trabajo quedará incompleto. A ver, la administración Trump de alguna forma ya ha probado sangre en este tema, entonces no soltará ese tema hasta que haya algunas consecuencias políticas. Hay versiones de que ya incluso se le entregó al gobierno mexicano una lista de personajes que ellos quisieran que se investigaran y demás. No lo sabemos, no lo podemos confirmar, pero me parece que es algo verosímil en ese sentido de que ocurra. No me imagino que todo esto se pueda dar, que el gabinete de seguridad pueda desmantelar redes y demás como lo están haciendo, y que al final no haya también algún golpe político que vaya en ese sentido. Si no ocurre ese golpe político ante la opinión pública y ante el gobierno de Estados Unidos, de alguna forma todo ese trabajo que se está haciendo terminará quedando un poco cojo. Oye, ¿en qué te parece esta designación como grupos terroristas de los cárteles del narcotráfico y qué consecuencias reales puede tener en la administración de la doctora Sheinbaum? Mira, a mí no me disgusta el tema yo lo he escrito, lo he dicho ya desde hace tiempo. No me disgusta. ¿Por qué? Porque estos grupos sí realizan acciones terroristas. Alguien me comentaba que bueno, pero no buscan el poder político, y yo digo, yo tengo mis dudas de que no busquen el poder político. Buscan poder político y quieren tener posiciones políticas y controlan cerca del 35% del territorio nacional. Entonces, las consecuencias pueden ser muchas, porque la gama de instrumentos que le da al gobierno estadounidense la designación de grupos terroristas es amplísima. No veo tampoco posibilidades de, como se ha dicho, de que eso implique intervenciones militares en México. La verdad, yo eso lo veo un poco descabellado, pero hay una gama enorme de instrumentos legales, desde instrumentos financieros, económicos, judiciales, de todo tipo, incluyendo la posibilidad que tampoco lo veo inmediato, pero la posibilidad existe, de acciones encubiertas. Pero me pareció muy interesante lo que decía hoy en la mañanera Omar García Harfuch, cuando Omar dice, el secretario de Seguridad, dice, bueno, más allá de que sean terroristas, nosotros los tenemos a esos grupos desde el primer día designados como objetivos prioritarios, como diciendo, más allá del nombre, nosotros tenemos objetivos similares con ellos. Y me parece que es una buena salida para este tema. Hay muchas organizaciones en el mundo que han sido declaradas como organizaciones terroristas. La diferencia, que me parece importantísimo, es que se establezcan mecanismos de cooperación y colaboración, como hicieron España, Irlanda, Colombia, Grecia, Francia, cuando tuvieron organizaciones declaradas como terroristas, mecanismos de cooperación y colaboración para poder aprovechar los beneficios que da y evitar sobre todo los problemas que se pueden generar, que devienen de la discrecionalidad que puede tener un país como Estados Unidos para operar contra esas organizaciones. Estamos de cara al 4 de marzo para la decisión del gobierno del presidente Trump sobre la imposición de aranceles. Hasta ahora, con lo que se ha hecho, el gobierno de México está dando realmente mensajes certeros de que está combatiendo el narcotráfico, a pesar del proceso con el Mayo Zambada. Para tratar de evitar esos aranceles, ¿podemos ganar un mes más de perdón de Trump, o ya vamos de cara a la imposición de aranceles? Mira, yo no sé si realmente lo de los aranceles y lo del combate
al crimen organizado va exactamente de la mano en el pensamiento de Trump. A veces parece que sí, a veces parece que son cosas diferentes. Yo creo que sí, si se va a hacer una evaluación honesta, por lo menos hasta ahora se han dado golpes muy importantes. Los decomisos son los más altos que ha habido, son mucho más altos que el sexenio anterior. Bueno, sí. Las detenciones son mucho más altas que el sexenio anterior. Ha habido avances importantes. ¿Qué es lo que vaya a decidir el trumpismo? Yo creo que nadie lo sabe, porque ocurre que no hay mucha coherencia en muchas de estas cosas, pero creo que eso se está haciendo. Creo también que si no hay algún golpe político, llamémosle así, para el gobierno de Trump siempre va a ser insuficiente. Jorge Fernández Menéndez, gracias por estas apreciaciones para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. No, es un placer estar contigo. Buenas noches. Buenas noches.